Bueno, buenas tardes para todos. Estamos en Ceibal, desde Montevideo, Uruguay. Yo soy Ana y estoy con Brian, que hoy vamos a estar guiando una charla que se llama AI, Technical Roots, Creative Branches, y estamos acá con compañeros estudiantes de distintos departamentos de varias partes del país, de Uruguay. Por ejemplo, tenemos las compañeras Miguel Canelones. de Migues de Canelones, después tenemos de Paysandú también, por allá, Melo, de Melo, Carnal Florida. de Cardal, Florida, Prima. y Fray Marcos. Tenemos varios compañeros de Fray Marcos también. Y bueno, y de Maldonado. Ahí va. Así que somos varios acá para, bueno, para pensar juntos sobre inteligencia artificial y vamos a estar entre todos. Vamos a empezar debatiendo algunas Sí. cuestiones. Nosotros trajimos alguna guía para poder charlar con ellos, pero bueno, ellos son los expertos en este tema y son quienes están usando la IA día a día. Así que queremos saber sus opiniones, tener un poco de debate y poder charlar desde un lugar técnico, pero también desde la opinión y desde lo que se está viviendo y bueno, compartirlo con todos ustedes. Eso, exactamente. Van a haber muchos temas acá que nuestra idea es justamente debatirlos en conjunto. Nosotros no tenemos la respuesta real, o capaz que ni siquiera está todavía esa respuesta, pero bueno, la idea es compartir y construir en conjunto sobre eso. Así que arrancamos. Arrancamos nomás. Nosotros nos sentamos acá, vamos a ser Sí. parte también de este panel, vamos a ir pasando el micrófono, así pueden ir compartiendo. Los chicos se van a presentar, van a decir de dónde son y van a contar también sus opiniones sobre los temas que vamos a ir hablando. Vamos a tratar de ir guiando esto, que da para charlar mucho rato y vamos a tratar de acotarlo en esta hora para que sea bueno para todos. Bueno, capaz que empezamos con la primera pregunta que tenemos acá para discutir y es justamente, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Una pregunta fundamental para esto. Sí, un poco también, ¿qué es lo que se nos viene a la Sí. cabeza enseguida que hablamos de inteligencia artificial? No sé quién quiere arrancar por allá. Yo paso el micrófono y se presentan y cuentan de dónde son y seguimos charlando por ahí. Bueno, mi nombre es Kiara, vengo de Fray Marcos y la inteligencia artificial es una herramienta que busca imitar al humano, al ser humano, para recrear tareas que exactamente requieran sobre el pensamiento humano y facilitarnos en muchos aspectos esas tareas. Bien, tenemos ahí capaz que unos conceptos clave, dice imitar el comportamiento humano y facilitar tareas. ¿Por ahí? Como dijo Kiara, ¿verdad? Como dijo Kiara, la inteligencia artificial es una tecnología aplicada para imitar nuestra inteligencia, la inteligencia humana. Puede aplicarse desde herramientas, desde robots automatizados en una industria, en una fábrica, hasta aquella inteligencia artificial que puede en algún modo, en algún momento, llegar a actuar de forma totalmente autónoma y en algún momento superarnos, la mega inteligencia artificial de la que Stephen Hawking hace unos años estaba preocupado. Bueno, yo soy Juliana de Melo y relacionado a lo que decía mi compañera Emma, hay muchos tipos de inteligencia artificial, desde algunas que, por ejemplo, detectan de objetos, por ejemplo, tiene una base de datos y le mostrás un objeto a la cámara y te puede decir lo que es, por ejemplo, un lápiz, un celular, pero después también hay otras mucho más complejas que esas imitan, por ejemplo, los robots, hasta el comportamiento humano, la manera de pensar en algún punto y muchas otras cosas. Buenísimo. Por acá. ¿Alguien más? A ver, nosotros un poco sesgamos la presentación, me parece, Puede y ser. trajimos una imagen, como ven ahí, que se ve como una persona, un algo medio humano y también unos cables, tecnología. Y bueno, lo trajimos porque teníamos la impresión de que a veces la inteligencia artificial, la IA, se asocia a esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es esto? ¿Es más que esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que... bueno, primero soy Brisa, ya me vieron hace un ratito. Soy de Miguel. Y nada, obviamente, bueno, es una inteligencia que se crea, ¿no? En base, bueno, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar y de crear las cosas. Pero no entiendo, o sea, el concepto de, bueno, querer llevar que la inteligencia artificial sea tal cual como un humano, que bueno, sin poder desarrollar otro tipo de cosas que creo que no tiene
hay cosas obviamente favorables para ser un ser humano y hay otras que totalmente no. Así que bueno, ya al ser una creación nuestra, creo que lo que mejor podemos tratar es que sea una mejor versión nuestra y no tanto una igual, sino que tratar de que sea siempre mejor. Está bueno eso, capaz que pensar, bueno, tenemos el control, podemos hacer que esto que estamos creando para que nos imite sea mejor que nosotros. Vos decís que capaz que las cosas que estarían mal del humano no se repliquen de alguna forma en la inteligencia artificial. Está bueno. Es interesante, sí. Un poco también más adelante vamos a hablar de cómo tal vez se amplifican esas cuestiones que Puede ser. nosotros no tenemos tan buenas, luego se amplifican, que lo vamos a hablar después. Por allá, Cande, creo que quería comentar algo más sobre esta parte. Bueno, soy Cande de Míguez. Me parece también con esto que decía Brisa de que la inteligencia artificial es como que siempre la relacionamos con que se parezca al humano y como que lo replique de cierto modo. Y esto también va el miedo de la sociedad y de las personas que no conocen de este tema, de que capaz que en algún punto la inteligencia artificial o la tecnología nos supera, se queda con el mundo y bueno, un montón de cosas cinematográficas que se hablan y que se ven en películas y series y bueno. Y me parece que eso también, no entiendo mucho la razón de por qué se imita nuestro pensar, o sea, sí nuestro pensar, pero por qué lo relacionamos con que sea igual a nosotros, como los robots, ponele para que hagan determinadas cosas, o sea, son cosas que perfectamente se pueden hacer de otra manera, que no sean iguales a nosotros, y de todos modos se hace así, y nada, esto genera nada, un montón de miedo en la sociedad sobre lo que pueda llegar a pasar en un futuro. Tal cual. Miedo y también como un poco de, ¿no? De confusión, de humano, ya se mezcla, no se mezcla esta superinteligencia que contaban, es posible, no es posible, qué pasaría y por qué esa necesidad de asociarlo también a esa parte humana. Y paso acá para comentar un poquito más. Bueno, disculpen que yo no me presenté antes, me olvidé. Yo soy Emma Arevalo, tengo 16 años y soy de Cardal, en Florida. Y yo creo que en relación a esto que estábamos discutiendo, podría partir otra pregunta, otro cuestionamiento, y es, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia humana que la inteligencia artificial está intentando imitar, ¿solo envuelve los conocimientos o también envuelve la subjetividad de cada persona? Es decir, la capacidad de ser creativos, la capacidad de sentir, porque sabemos que las inteligencias artificiales no son capaces de sentir. ¿Y eso forma parte de nuestra inteligencia? Yo considero que sí. Entonces, ¿realmente la inteligencia artificial logra imitar la inteligencia humana? Porque no envuelve estos aspectos que yo considero que son fundamentales para el desenvolvimiento de los individuos, de las personas. Tremendo, esa pregunta de qué es la inteligencia. Difícil también Muy de, difícil. de responder. Muy difícil de responder. ¿Vos por ahí querías hablar? Dale. Bueno, me presento, me llamo Tatiana, yo soy de Paysandú, y yo me iba a centrar más en el tema que relacionamos la imagen de un robot humano. Me parece más que eso se centra por el tema de las películas y todo lo que nos han vendido cinematográfico, todas las películas de ciencia ficción donde la IA es un robot y nos empieza a dominar y ahí empieza a quedarse con el mundo. Eso también nos hace tener un punto de vista sobre la inteligencia artificial, pero en sí la inteligencia artificial no es un robot que imita todo el comportamiento humano. Esta fue creada para intentar imitarlo, pero nunca va a poder llegar a imitarlo un 100% porque el humano cambia y evoluciona. Y la IA lo va haciendo junto con eso, o sea, con nosotros. Y claro, es el miedo también que tenemos implementado, o sea, inculcado por las películas que sobreexageran todo. Para mí creo que está muy bueno el comentario y también una cosa que a mí me hace pensar es, bueno, tenemos el miedo presente por eso, porque lo vemos en las películas, y no hay un miedo tan real, es un miedo más impuesto, porque igual también va en parte lo que decís vos o lo que decían hoy. Cada uno nos vamos formando de las experiencias y las cosas que consumimos y la cultura y etcétera. Entonces, bueno, eso, si es eso lo que tenemos presente para consumir, es probable, capaz que no, porque se puede mirar con ojo totalmente crítico y decir, esto yo no lo quiero adquirir, pero es probable que tendamos a pensar como muchas de las cosas que consumimos. Ahora, ese es el punto,
O quizá, bueno, podemos tomar esto como, si no somos críticos con esto nuevo que está pasando, si no somos críticos con esta nueva tecnología que está ocurriendo, tener como que se despierte ese cuidado de, bueno, yo me tengo que poner a pensar o reflexionar o utilizar o incorporar estas herramientas con cuidado para que capaz, eso siempre es en un punto muy apocalíptico porque es lo que va a vender más para la película, pero tomar también esas dos visiones. Bueno, bien, entonces como que estamos de acuerdo que no es solo esto que se parece a humanos, es también otro montón de sí. cuestiones, hay otro montón de cuestiones para pensar alrededor, pero esto de la IA que es algo nuevo ahora, que surgió ahora, es algo medio súper mágico que funciona mágicamente. ¿Qué piensan de eso? Bueno, por mi parte, la IA no es algo mágico que apareció de la nada. La IA ya estaba en nuestras vidas. Sin embargo, no estaba presente como ahora. Esta fue un boom, por así decirlo, con el tema de ChatGPT, porque tipo te daba literalmente todo en bandeja de plata y claro, nosotros que somos, el ser humano es haragán, quiere las cosas más fáciles, empezó a prestarle más atención a ChatGPT y aparte, como era gratis y de uso de todo el mundo, eso también influyó en que la gente empezase a prestarle más atención y como es algo nuevo que surge así medio de la nada, o sea, medio muy espontáneo, nos genera miedo y empezamos a relacionar, rápidamente apareció ChatGPT, quien te dice que no puede evolucionar tan rápido como las películas. Interesante, muy interesante. Tal cual es algo que no ha aparecido en los últimos 2, 3, 4 años, sino que es una rama de estudio de hace bastantes décadas ya. Así que tiene todo el sentido. Así que si bien grandes avances se han dado en las últimas épocas, en los últimos años, y lo hemos podido ver todos, de hecho usamos un poco de eso para armar esta presentación, nos ayudó bastante. Es algo que sí, que viene hace tiempo. Paso para acá a ver algún otro comentario. Bueno, yo quería hablar sobre la creatividad de la inteligencia artificial y que yo creo que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de ser creativo porque lo que hace es recopilar datos que anteriormente ya estaban almacenados. Bien. Capaz que... Sí, capaz que vamos pasando, igual vamos a seguir volviendo sobre estos temas. Queremos contarles que no nos presentamos nosotros formalmente. No nos presentamos. O sea, dijimos nuestros nombres, sí, nombres. Ana y Brian, pero los dos trabajamos en el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación acá en Ceibal y ya hace un par de años que estamos atrás del tema de inteligencia artificial desde un punto de vista técnico, pero sobre todo de cara a la educación. Parte de poder dar talleres, charlar, comentar con docentes, con estudiantes, estar acá, tener la tremenda oportunidad de poder charlar con ustedes de estos temas. Parte también de desmitificar un poco sobre temas de IA, ¿no? Que muchas veces nos pueden dar un poco de miedo o ansiedades, comentábamos hoy. Entonces, bueno, sacar un poco esa presión y como quisimos armar esta presentación un poco más interactiva, pusimos varios memes, ¿sí? Y capaz que Ana nos puede contar un poco más sobre qué quiere decir este meme y lo contamos para la gente que no está pudiendo verlo en inglés, pero creo que un poco se entiende. A ver, ¿qué hay ahí? Bueno, tenemos un meme de Scooby-Doo, ¿es esto, no? Sí, que dice, inteligencia artificial superpoderosa y mágica. Que bueno, es esto que ustedes igual ya lo tenían tenían bastante claro que en realidad no era que era algo mágico que estaba pasando. Pero bueno, muchas veces se ve así, sobre todo al principio, capaz que ahora ya hay más cosas en la vuelta que hablan de IA. Pero al principio era como, ¿qué es esto? O justo con el boom de ChatGPT, ¿cómo me va a responder así de una forma tan natural? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hay detrás? Y en realidad, lo que dice después, que es ajustar una recta, bueno, a veces no es simplemente ajustar una recta, pero lo que está atrás de este meme, en realidad lo que engloba este meme es que, bueno, lo que hay de base de la inteligencia artificial es mucha matemática, mucha lógica, mucho fundamento. Muchas multiplicaciones. Muchas multiplicaciones, sí. Un sustento, muy grande por ahí, que no es que
mucha probabilidad, muchísima probabilidad, mucha estadística. No es que simplemente pasan cosas, sino que, bueno, que como decían hace un rato, viene de años y años de mejora de todas estas técnicas, de optimización, de aprendizaje, para poder llegar a lo que hoy capaz que parece mágico si lo ves así como por separado, digamos. Sí, tal cual. Esto de, por ejemplo, estar charlando nosotros en streaming para todo el mundo, ¿no? De repente, hacía unos años podría parecer algo mágico. Y hoy en día, si bien no tenemos tan claro, capaz que no sé si alguno de nosotros podría decir exactamente cómo se hace. ¿Cómo es que pasa? Pero nos hacemos un poco la idea y tampoco es algo que nos sorprenda y nos parezca magia, así como a veces pasa con ChatGPT, que pensamos que es un oráculo de la vida, ¿no? Así que bueno, traer este meme era para ejemplificar eso, ¿sí? Mucha matemática atrás, mucho desarrollo, tecnología, años de investigación y cosas que aún se están haciendo y que seguimos descubriendo y que tienen avances cada vez más rápido y que, como contaban ustedes, últimamente ha sido bastante liberado al público, no solo en la academia, no solo en la industria. Entonces, hoy en día todos tenemos acceso a eso y, bueno, también con sus beneficios y sus contras que seguiremos hablando. Totalmente. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este super meme. Si no, continuamos. Dale. Que siento que quizás también, bueno, nosotros al ser de acá de Uruguay, también vivimos en una sociedad de que, bueno, se sabe que la población uruguaya es mayormente gente de mayor edad, entonces quizás para nosotros la tengamos muy interiorizada la IA o cómo funcionan las cosas, por esto capaz no nos llama tanto la atención el tener un celular o cosas así porque nacimos con eso, pero bueno, al vivir también en una sociedad de gente tan adulta que quizás no haya tantas juventud, digamos, bueno, nos llega también un poco a nosotros, bueno, el tratar de entenderlo y nos ayuda y nos da como un desafío de, bueno, poder transmitir esto y, bueno, siento que ese meme también capaz se reflejaría más a otras personas que siento que nosotros quizás no lo tengamos tan así, capaz. Bueno, yo quería agregar que Mark Prensky, que es un conferencista acerca de educación y un escritor estadounidense con quien yo tuve la oportunidad de charlar, introdujo él creó dos términos, dos conceptos, que son los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Y eso relaciona a lo que decías vos acerca de las nuevas generaciones y cómo nosotros ya hemos nacido con la tecnología involucrada en nuestra vida, mientras que aquellas otras las personas de mayor edad han tenido que pasar por ese proceso de adaptación. Y volviendo al tema de que nosotros, las nuevas generaciones, ya nacemos con un mundo donde la inteligencia artificial, donde las tecnologías en general son parte de nuestra vida diaria, yo considero, como a modo de comentario, que estos tipos de encuentros y estas oportunidades son sumamente enriquecedoras y realmente interesantes porque nos dan la oportunidad a nosotros como adolescentes y preadolescentes, la oportunidad de tener una voz, de tener una opinión, porque nosotros somos los que estamos moldeando nuestro futuro y los que estamos viviendo día a día con estas tecnologías. Bueno, primero, muchas gracias por lo adolescente y preadolescente. Yo sé que me mantengo joven. Gracias. No, muchas gracias. Solo agregar un puntito más a lo que comentabas, que estoy totalmente de acuerdo, y es que a veces no solo tiene que ver con edad o con rango etario, sino también con acceso a la tecnología, a la información, ¿no? No todos los países tienen el acceso a la tecnología como de repente pasa en Uruguay. Y bueno, eso también es a tener en cuenta, ¿no? Como ese acceso y democratización de alguna manera también está ligada a todo un montón de aspectos sociales. No sé si alguien quiere comentar algo más de esto, alguna experiencia. Es que se intercambian. Bueno, Machine Learning, ¿es lo mismo que inteligencia artificial? Surge esa pregunta. A veces esos términos se usan intercambiados y creo que está bueno entonces traer este diagrama que nos dice, bueno, no es exactamente lo mismo. Sí, Machine Learning está dentro de inteligencia artificial, entonces Machine Learning es inteligencia artificial, que Machine Learning es lo que en español se llama aprendizaje automático, pero no toda la inteligencia artificial. Un segundito porque se nos cortó el audio y tenemos que reenganchar. Ok. ¿Continúo? Ok, sorry. En la pantalla.
estamos de vuelta. Sí tuvo un cortecito y seguimos, que hubo un problema técnico. Okay, we have technical issues here, but we are now. ¿No? Bueno, eso, por ejemplo, un ejemplo de inteligencia artificial. Brian dijo que Machine Learning es aprender de los datos, ¿no? ¿Se les ocurre algún ejemplo de inteligencia artificial que no sea Machine Learning? O sea, lo que hablamos hoy de inteligencia artificial era, bueno, sistemas que imitan el comportamiento humano. ¿Algún ejemplo que pueda quedar entre esa parte amarilla que no es la azul, por fuera? ¿Se les ocurre? O bueno, si tienen alguna idea, la discutimos un poco, así que Sí, no, esto no, es no sean tímidos, no sean en conjunto. tímidas. Quien quiera hablar y aportar, más que bienvenido. A nosotros nos costó mucho Sí, pensar sí, esto. miren que estas cosas no es que nosotros... Además, a mí algo que me pasa también, yo tengo una formación de esto que es como bastante técnica y que también creo que por la facultad... Entonces, a veces me cuesta como sacar y ver la foto un poco más amplia porque me voy como muy, muy a lo profundo. Entonces, estas cosas no es que estén tan claras. También a nosotros que nos dedicamos a esto nos lleva un proceso de pensamiento. Así que, Bueno, les hacemos la pregunta, a ver si tienen algún ejemplo de esto, o también pueden comentar si ya conocían estos términos o esta clasificación y qué opinan. ¿Qué les parece? Allá, Alejo, mirá, pidió el micrófono. Bueno, yo sí conocía el tema de estos términos y básicamente como estamos hablando de Machine Learning, yo a ver si puedo profundizar un poquito. Bueno, generalmente sabemos que la inteligencia artificial tiende en sí a replicar lo que hace el humano y generalmente algo muy humano es tener que aprender, ya sea de cualquier medio, de nosotros mismos, de otras personas. Y bueno, la inteligencia artificial tiene que hacerlo, por eso mismo tenemos lo que es Machine Learning. Y bueno, el tema de aprender no es algo tan... A ver, para los humanos obviamente tenemos varias formas de aprender y también nos pueden llegar a diferentes resultados. Por ejemplo, el tema de que tenemos que confirmar que lo que nosotros estamos aprendiendo es algo verídico o tener que corroborar que estamos aprendiendo bien, qué es lo que nos falta aprender y estar completamente seguros, algo que la inteligencia artificial o Machine Learning, en este caso, no tiene muy asegurado porque no tiene conciencia en sí, solamente imita. Y bueno, podemos decir que Machine Learning es algo no seguro. Siempre tiene que haber dependencia humana por el tema de que, como nosotros cuando somos chicos que podemos aprender de cualquier cosa, tenemos que tener educadores que nos ayuden con el aprendizaje y eso mismo es lo que le pasa a Machine Learning o inteligencia artificial, que tiene que haber gente trabajando en el fondo, tiene que haber inteligencia humana natural para poder ayudar a la artificial para que no se vaya de camino ni que aprenda mal y que la inteligencia artificial no sea tan inteligencia. Genial. Bueno, ahora mencionaste mucho Machine Learning y aprendizaje automático. Nosotros en las siguientes slides trajimos un poco algún resumencito para ver que estemos todos en la misma página sobre qué quiere decir esto, para que también ustedes se lleven estos conceptos y que puedan seguir pensando y opinando también con esta base teórica. exactamente. Por ahí, por ejemplo, bueno, nosotros traemos la comparación entre lo que puede ser programación tradicional contra aprendizaje automático supervisado. Y traemos supervisado en realidad porque es una de las ramas dentro del aprendizaje automático que además creemos que es bastante ilustrativa y que nos puede ayudar a entender ese concepto. Es por eso que la traemos, pero hay otras. Por ejemplo, en la programación tradicional, y si uno piensa en programar, no sé, una calculadora, tenés, bueno, las entradas puede ser 2, 3 números, porque vamos a hablar de una calculadora, la regla, que en este caso yo puedo elegir, bueno, suma, multiplicación, división, la que sea, y eso me da una salida, y siempre me da la misma salida. Y esa salida está determinada por la regla que yo ya puse, por ejemplo, 2, 3 son mis entradas, la regla es más, la salida es 5. Y eso es así, es lineal y no hay duda. ¿Qué pasa en el aprendizaje automático supervisado en este caso? Bueno, lo que tenemos es
entrada y salida. Por ejemplo, yo puedo tener 2, 3 y después tengo 5. Tengo 2, 2 y después tengo 4. Tengo 2, 1 y después tengo 3. Ta. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, el modelo logra entender, predecir, definir cuál es esa regla que hace que me lleva estos números a las salidas que yo tengo. Entonces, por eso es lo que hoy decían que, bueno, se aprende de los datos. Nosotros no le estamos diciendo, no le estamos explicando nunca que la suma es la suma. Simplemente estamos poniendo muchos ejemplos de datos que sí siguen ese patrón y de esta forma, bueno, el modelo logra inferir cuál es esa regla. Sí, que a su vez eso también genera que la regla, como no la pensamos nosotros, puede ser algo nuevo Sí. a veces, o algún camino diferente al que nosotros nos imaginamos, o incluso puede ser un camino que funciona muy bien para estos datos con los cuales probamos, pero luego frente a datos nuevos que nunca se habían probado, no funciona tan bien y que ahí de repente podríamos hacer cosas para mejorar ese sistema. Exactamente. Acá tenemos un ejemplo que también está con eso que decía Brian de un dato nuevo. En este caso, también tenemos de vuelta aprendizaje automático supervisado, en el cual cargamos el modelo con distintas imágenes de Tom y distintas imágenes de Jerry. Perdón, que Tom y Jerry es un dibujito animado que se veía hace años. ¿Conocen Tom y Jerry? Si me dicen que no, me paro y me voy. Está. Bien, bueno, en este caso lo que se estaría entrenando es lo que se llama un modelo de clasificación. Clasificación porque va a clasificar entre dos tipos, en este caso, de imágenes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se carga al modelo muchas imágenes de Tom y les decimos que es Tom, o sea, está etiquetado como Tom, eso es lo que también en el lenguaje técnico se llama etiqueta, se etiqueta como Tom y todas las otras fotos de Jerry se etiquetan como Jerry. Y de esta forma, bueno, el modelo se entrena y frente a un nuevo dato, vieron que ahí la foto que hay de Tom es otra foto que está distinta a las que se usaron para entrenar. Esto no está así a propósito en realidad. Lo que uno quiere generalmente es que el modelo sea capaz de poder predecir, adivinar un dato nuevo, no los que ya entrené porque esos en realidad ya los tengo, ya tengo la respuesta. Bueno, entonces ahí lo que después de entrenar nos va a decir el modelo va a ser, bueno, lo más probable es que esta nueva foto que vos me mandaste sea Tom. Y ahí tiramos un montón de Información. Un montón de data. Sí, un montón de información. Vieron que aparece esta parte de más probable, ¿no? También a diferencia de una programación tradicional donde 2 y 2 con la regla más siempre va a dar 4. En este caso se empieza a hablar de probabilidad y de qué tan seguro está el sistema de que sea una de estas entradas. Y está en nosotros luego con esa información decir, bueno, ya si está un 80% convencido, un 90% de eso ya es aceptable y lo puedo llevar adelante, pero no podemos olvidar que siempre hay una cuota de error alrededor de eso y es donde a veces hay que solucionar y trabajar más. De los sistemas que mencionaban hoy temprano, por ejemplo, el de reconocimiento de caras, hablaban algo de robots y demás, ¿se imaginan que algo de eso aplique esto por detrás? Ahora que ustedes conocen cómo funciona el aprendizaje automático supervisado, ¿podrían asociar algo con eso? Sí, por ejemplo, las aplicaciones que detectan objetos o, por ejemplo, hay unas aplicaciones sobre las plantas que detectan como las enfermedades que tienen las plantas y relacionado a esto, supongo que atrás de eso hay esto, que están muchas imágenes sobre esas posibles enfermedades que tienen las plantas o alguna bacteria o insecto que los esté comiendo o algo así, entonces supongo que relaciona la imagen que vos mostrás con las que ya hay en la base. Entonces esto se aplica de esta manera, hay inteligencia artificial de esa manera. Excelente. Más. Estaba al lado. Perdón. Un ejemplo de lo que tú estás diciendo que podemos ver en nuestra vida cotidiana es el Google Lens, que nosotros lo utilizamos. En mi caso, a veces lo uso cuando quiero saber una planta, qué tipo de planta es, si es venenosa, si no es venenosa. Saco una foto y supongo yo, se basa en el Machine Learning y me da probabilidad de que tal planta puede ser venenosa
o se asemeja a tal planta o te da varias opciones que creo yo que muchos usamos o está más presente el Google Lens ya que está en nuestro celular y podemos usarlo, no sé, para identificar plantas como fue tu ejemplo o otras cosas, comidas Tal cual. diferentes. Tal cual, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, acuérdense, y vuelvo a traer esto, de que hay como una cierta probabilidad, ¿no? O sea, que hay una posibilidad de error. ¿Qué pasa si yo identifico que mi planta tiene cierta enfermedad y le doy un tratamiento que al final no era el correcto y me mata la planta, ¿no? En ese caso, bueno, el impacto podemos imaginarlo, pero ¿qué pasa si esto se libera para cosas médicas y recomendamos a un paciente un tratamiento que no era el que precisaba? Y bueno, otras aplicaciones críticas que pueden empezar a surgir alrededor de que estos sistemas son cada vez más fáciles de obtener y de lanzar aplicaciones alrededor de eso. Alejo, tú querías comentar algo más. Yo quería agregar algo. El tema de las probabilidades y que actualmente estamos mostrando ejemplos con imágenes, pero normalmente cuando nosotros pensamos en IA, generalmente pensamos en ChatGPT, que básicamente produce texto, y las probabilidades también se aplican a eso. Por ejemplo, nosotros las entrenamos con texto, por ejemplo, puede ser, supongamos que estamos hablando con alguien por mensaje, nosotros hablaríamos con alguien, le enviamos un mensaje, esa sería como la entrada, y nosotros nos esperamos como un resultado en base a probabilidades de lo que esa persona contestaría. ChatGPT o otros modelos de lenguaje natural que básicamente se encargan de eso, de responder mediante texto. Básicamente también funcionan con probabilidades. Teniendo en cuenta el contexto y lo que vos le decís, según las probabilidades genera como un mapa, por así decirlo, de qué palabra podría ser la siguiente a la que el chat está escribiendo. Y en base de eso es la que va produciendo el texto. También el tema de los márgenes de errores produce de que a veces le envías información, o sea, le envías un mensaje, está generando texto, pero quizás no conoce bien el tema. La palabra más acertada siguiente, la palabra siguiente tiene unas probabilidades bajas, pero como no tiene tanta información, bueno, decide usarla, genera información incorrecta y directamente puede ser que no funcione bien o que comience a repetirse a sí mismo y esas cosas. Tal cual, yo solo un punto ahí también de esto, traer el tema del contexto que vos decías y esto de completar, ¿no? Sí, el ChatGPT, los LLM, modelos de lenguaje grandes modelos de lenguaje. Large, sí. Bueno, hacen eso, ¿no? Autocompletar. Entonces yo digo, me pregunto cuál es la palabra, probablemente sea siguiente, la palabra que yo quería decir. Pero también depende mucho del contexto. Si acá en Uruguay damos para completar, los de afuera son de, probablemente dirían palo, y de hecho varios lo dijeron, pero capaz que en otra parte del mundo los de afuera son de mentira, son de afuera y punto. Así que es muy interesante lo que decís. Bueno, yo en realidad les tengo que contar que vamos a tener que cerrar por acá, pero la parte streameada podemos seguir nosotros charlando sobre estos temas, porque just like us today, TUMA students in Yerevan have gathered not only around 18s, but also around an AI hackathon. So let's take a look at what they did.